En esta emisión especial de En Perspectiva, en día de elecciones internas, en este domingo 30 de junio de 2019, estamos abriendo una emisión especial de la Mesa de Análisis Político. Recibimos entonces a Federico Irazábal. Buen día. Buenos días. Te agarré con el café ahí. Casi, y mirando a un alter ego que tengo en televisión, a una persona absolutamente parecida a mí. ¿Sabés que hoy más no temprano, sé cuando quién es? pusimos esa señal, es la señal de Televisión Nacional, ahí está Federico Irazábal conduciendo. Pero le mando un saludo y seguramente tengamos algún parentesco por algún lado. Es idéntico, es idéntico. Federico Irazábal, licenciado en Sociología, consultor en Comunicación Política y Campañas Electorales. Lo conocen, ya lo han escuchado unas cuantas veces. Bueno, bienvenido, Federico. Muchas gracias. Sigo con Antonio Cardarello, politólogo. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Otro que vino con su mate. No, Federico... Yo no ¿con qué tomo vino? mate. Federico vino... Claro, este es el del café. En cambio, Antonio es matero total. ¿Qué tiene? ¿Qué sticker tenés puesto ahí? Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Maquiavelo con mate. Oh. Ah, ahora entendí. Maquiavelo con mate. Mostralo, a ver si lo... No es Artigas, porque hay gente que lo mira y parece que es Artigas, pero no, es Maquiavelo. Bueno, y el último saludo es para Ángel Arellano. Buen día. Buen día, muchas También gracias. los oyentes lo han escuchado algunas veces en el programa. Es venezolano, vive en Montevideo desde hace 4 años. 4 años. Licenciado en Comunicación Social, magíster en Estudios Políticos, estudiante del doctorado en Ciencia Política acá en la Universidad de la República. Sí. Ya soy ciudadano legal uruguayo ahora. Después de residente, ahora soy ciudadano legal. Coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer. Es así. Justamente desde ese lugar es que has tenido el papel de coordinador de esta aplicación, Voto UI, que hemos recomendado varias veces y en particular en las últimas horas. En 2 palabras, recordemos de qué se trata. Bien, bueno, Voto UI es un proyecto, una aplicación que desarrollamos junto a la Universidad de la República, a la Universidad Católica del Uruguay y a la Universidad de Montevideo. Es un proyecto del programa Uruguay de la Fundación Adenauer que busca darle una herramienta sencilla, moderna, práctica a la gente con todo el tipo de información que está dentro de la elección. Encuentran encuestas actualizadas, información de los candidatos, de las propuestas, noticias. Hoy especialmente en nuestra sección de noticias pueden ver el streaming en vivo de En Perspectiva, donde van a estar siguiendo toda la información, digamos, las noticias que generan ustedes, pero también lo que levantan del resto de los medios. Muy interesante, nos pareció un espacio muy propicio para informar en la mañana a la gente y después en la tarde vamos a estar siguiendo, perdón, en la noche vamos a estar siguiendo los resultados y ya tenemos, digamos, toda una plantilla armada para ir cargando todo lo que vaya publicando la Corte Electoral. Una vez más, entonces, la sugerencia de los oyentes para que descarguen esa app que creo que resulta muy útil hoy, pero además en las próximas semanas y meses, ¿no?, de todo este ciclo electoral. Sí, estamos muy contentos, 32.000 descargas en lo que va de proyecto, los pueden descargar gratuito tanto para Android como para iPhone. Encuentran también el segmento para saber dónde votan. Vamos al primero de los temas que queremos charlar con ustedes. Hoy se están llevando a cabo las 5ª elecciones internas de los partidos políticos que fueron introducidas en la reforma constitucional del año 1996. El voto en esta instancia es voluntario y eso implica un desafío para los partidos, que deben trabajar duro para movilizar a sus votantes, y para las encuestadoras que, como ya hemos charlado bastante, corren serios riesgos con las mediciones que han venido realizando. Las cosas son diferentes en las elecciones nacionales de octubre, donde nuestro país mantiene la tradición de obligatoriedad del sufragio. Entonces, las preguntas serían, ¿por qué conviven el voto obligatorio y el voto voluntario en un mismo ciclo? ¿Cuál es la ventaja de uno y otro? ¿Deberían unificarse los criterios? ¿Quién empieza? Sí. Vamos con Antonio. A ver, es una vieja discusión teórica de qué conviene si tener voto obligatorio o voto voluntario. En el caso de las elecciones internas donde el voto es voluntario, hay varias cosas que pueden pasar. Entre ellas, los electores que son más proclives a votar, que puede tener un impacto. De hecho, hay varios dirigentes políticos que están hablando de la necesidad de unificar, de que todo el ciclo electoral sea obligatorio. ¿Por qué? Porque el elector más proclive a participar de la elección interna, entre otros argumentos, podría estar ubicado en un espectro ideológico, por ejemplo, que elegiría o tendería a elegir candidatos no necesariamente representativos de todo el partido a la hora de disputarse la elección general.
O sea, el votante mediano que vota en estas elecciones internas de los partidos políticos, suponiendo en el caso de un partido de izquierda, podría estar más hacia la izquierda de lo que ese partido está percibido en el conjunto del espectro político. En el caso de un partido de derecha podría tender a elegir candidatos más representativos o más ubicados a la derecha. Y por lo tanto, una vez que está la oferta de los partidos y se compite con todo el electorado nacional... Es interesante esa objeción. El hecho de que en esta elección interna o en estas elecciones internas de los partidos el voto sea voluntario puede llevar a que resulten elegidos candidatos presidenciales personas que no son las más adecuadas a los efectos de la captación en octubre. Claro, y ahí vemos que hay, por ejemplo, diversos candidatos que han hecho apelaciones en estas experiencias que hemos tenido internas, que hacen apelaciones en sus campañas electorales más proclives o más tendientes al electorado general de octubre, y generalmente a esos electores le ha ido mal. O sea, cuando en la primera experiencia Luis Hierro López hizo un discurso más apelando a lo que iba a ser la disputa electoral de octubre y perdió con Valle, que hizo una campaña más centrada en el elector colorado. Lo mismo le pasó a Larrañaga en el 2009 en su disputa con Luis Alberto Lacalle. ¿Qué dicen los demás? A ver, Federico. Se entiende. También hay que partir un poco de cómo utilizamos a veces las expresiones, ¿no? Nosotros llamamos a estas elecciones mayoritariamente internas, sí, cuando en realidad son primarias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, internas en realidad aludiría a una elección en la que votarían afiliados a un partido o individuos que de alguna manera se inscriben previamente. Entonces, mira, de paso aclaremos ese punto, porque es una pregunta que aparece con frecuencia. ¿Para votar hoy hay que estar afiliado al partido tal o al partido cual? No, justamente son abiertas estas elecciones. Por lo tanto, puede votar cualquier ciudadano que está inscripto, y además, al hecho de ser simultáneas, impide que un mismo ciudadano vote en dos elecciones de partidos diferentes. Entonces, nosotros tendemos de alguna manera a irlas llamando internas, a jugar con este tema del voto facultativo o voluntario. Y entonces yo estoy ahí un poco en línea con lo que ha planteado alguna vez Óscar Botinelli, ¿no? De que las internas deberían ser obligatorias, porque en realidad definen algo muy importante. Hoy Jaime Jaffé lo mencionaba en la nota que le hiciste más temprano. Esto es una clasificatoria en realidad. Entonces, el que no pasa la interna porque no llega al número de votos necesario, el que queda fuera de la disputa partidaria, queda sin chance de volver a competir por ese cargo al que postuló de la presidencia de la República, ¿no? Estamos hablando de los precandidatos. Entonces, ese individuo, claro que tiene incentivos y claro que tiene necesidad de poder competir, y como decía también Antonio hoy, bueno, a veces tiene que apelar a un electorado general porque tiene un candidato muy identificado o muy corrido en el espectro ideológico hacia uno de los dos ejes, y por lo tanto, bueno, se le corre de foco su campaña, se corre de foco sus propuestas, tienden a veces a llevar la elección al mes de octubre, pensando, entonces hablándole a un público muy general, y ese público, al ser voluntaria la elección, no es el que tiende a votar. Hoy vota el público más identificado. Mirá lo que dice Miguel Ángel. En las internas el voto es voluntario porque cuando se hizo la reforma en 1996, hasta ese momento, el Frente Amplio presentaba candidato único a la presidencia. Por tanto, si se obligaba a los votantes a ir, los del Frente Amplio, podían verse tentados a votar en los partidos tradicionales. Ese fue el único motivo por el cual el voto terminó siendo voluntario en las internas. Esa es la interpretación que hace este oyente. Discrepo, y eso también activa otra fábula que circula por ahí y que no hay evidencia empírica que todavía pueda refutarla, que es que electores de identificación con un determinado partido movieron los resultados de las internas de otros partidos en ocasiones. Ya empezó esto a hablarse en el año 99, cuando se decía que masivamente los frenteamplistas iban a ir a votar a Jorge Valle para que Luis Hierro no ganara la elección. Incluso antes se habló que eso había pasado en la interna de ballista del 89, cuando supuestamente habrían ido a votar a Jorge Valle para ganarle a Tarigo. Sí, para los oyentes más jóvenes, ubiquemos aquella interna. Esa fue una interna, obviamente, antes de que existiera esta reforma constitucional, antes de que existieran las elecciones internas de los partidos políticos como las conocemos hoy. Esa fue una elección interna de un sector del Partido Colorado. Año 89. Mayo del 89. Final del primer gobierno de Sanguinetti, ¿no?
aquella elección interna en la que... De los caciques contra los indios. Sí, Cuando le arrancaron los brazos. a Cuando Jorge Valle. Valle dijo que le habían arrancado el brazo. ¿Por qué? Porque él entendía que tenía que ser él el candidato a la presidencia y en cambio Sanguinetti impulsó a Tarigo. Bueno, terminó habiendo una interna muy cruda, ¿no? Sí, sí. Y luego terminó habiendo un tercer candidato que era Hugo Fernández Feingold. Ahí está. Bastante. En esa elección, ¿no? Pero esa elección fue muy complicada, muy cruda, como decía Emiliano. Un Tarigo que también venía muy desgastado porque había cargado en parte el peso de llevar adelante la defensa de la ley de caducidad que se había votado poco menos de un mes antes, en abril. Bueno, pero desde aquella interna, decías tú, se especula, o decían ustedes, se especula con la posibilidad de que aparezca el voto extrapartidario. Claro, pero lo que pasa es que ahí entonces hay un desincentivo por medio del voto voluntario para que los ciudadanos menos interesados concurran a votar hoy. Y por eso tienden a veces a ser mucho más radicales las votaciones o las preferencias de los ciudadanos que votan en las internas, que es lo que después termina sucediendo en octubre. Aparte, un paréntesis, que ese respondería a un elector bastante sofisticado que calcula estratégicamente el impacto que puede tener su voto y cómo lo beneficiaría. Y bueno, y esto no siempre daría resultado, porque si el elector Frente Amplista en el 99 fue a votar a Jorge Valle, bueno, Jorge Valle terminó siendo presidente, o sea, mucho impacto favorable no provocó a sus intereses. Sí, Ángel, tú que tienes una visión un poco más, ¿cómo decirlo?, internacional, ya que vienes de afuera. Yo quería justamente dar un comentario un poco más panorámico, ¿no? El voto obligatorio tiene sentido en países cuyas instituciones y cuya cultura política lo hace posible, ¿no? Hay países donde el voto obligatorio es sencillamente una utopía y ni siquiera se discute. Ahora, comentando lo que decían ustedes, ¿tendría sentido que las internas tengan voto obligatorio y que el resto de las elecciones también que son parte con voto obligatorio para hacer una suerte de coherencia, que es justamente lo que dice Botinelli, ¿no? que tenga similitud lo primero con lo segundo? Lo cierto es que hay una incoherencia. Hay una disparidad. Uruguay, hay una incoherencia entre internas y elección nacional. Sí, es una primera, digamos, sería una clasificatoria, después la primera vuelta una semifinal y después la segunda vuelta una final. Pero esta clasificatoria tiene menos interés, ¿no? Que básicamente es el sitio donde se eligen los candidatos, tiene menos interés para la gente, bueno, porque no es obligatorio sencillamente, y el nivel de participación es mucho más bajo. Esto permite, entre otras cosas también, que puedan colarse dentro del sistema, como decía Antonio, sectores o movimientos que de alguna manera cuando lleguen a la primera vuelta no estén identificados con el elector común, con el elector grueso. Pero también parte de una reflexión del sistema político, si de verdad quiere exponerse a una elección obligatoria, si de verdad quiere que todos sus candidatos vayan y marchen y movilicen y generen un diagnóstico de opinión que les permita postular a las personas más fuertes y que en consecuencia esas personas más fuertes sean electas en esa primaria obligatoria. Yo creo que sería un ejercicio muy interesante y los resortes del sistema político uruguayo muy seguramente pueden permitir absorber una elección primaria obligatoria, porque además del voto obligatorio hay una institución muy importante que es la credencial cívica, ¿no? Esta manera de identificar al votante y darle un refuerzo. Sin embargo, hay una idea que me había traído para comentar acá en la mesa. Anteayer en un almuerzo hablaba con un colega docente y después hablaba con otro colega docente sobre la importancia justamente del voto obligatorio y de cómo lo veían los jóvenes, ¿no? Que serían las nuevas generaciones, el relevo. Es digamos, un poco preocupante cómo los adolescentes o los chicos que ya llegan a 18 años y que ya pueden ir a votar y demás, no entienden el proceso, no solo del voto, sino el proceso del civismo, el proceso de por qué ir a votar, el proceso de por qué es importante la interna, el proceso de por qué decidir los candidatos que van a someter a elección más adelante. Y yo creo que el voto obligatorio y la credencial cívica y toda la institucionalidad que le da forma a esa república es importante si hay una buena educación cívica. Y capaz ese es un tema que nunca está en la agenda o que está muy poco en la agenda, pero que a largo plazo es lo que termina generando algunas consecuencias buenas o malas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que impulsó a que esta elección no fuera obligatoria es que no es una elección donde se eligen cargos. Es una selección de candidatos. Si bien haciendo un comentario a lo que decía Fede en la primera intervención, las elecciones son primarias pero son internas también, porque se eligen las autoridades de los partidos, por lo menos en los partidos históricos, también en el Partido Independiente se eligen tanto la Convención Nacional, que formalmente es el organismo deliberativo nacional,
y los ejecutivos, o sea, la representación del directorio del Partido Nacional o en el Comité Ejecutivo del Partido Colorado sale del resultado de esta elección. Pese a que la reforma o el texto constitucional no obliga a eso. No obliga a eso. Las convenciones son a los efectos de definición del candidato presidencial y la fórmula con el candidato a vice, ¿no? Así también, muchas veces el resultado de la interna termina ordenando las listas al Senado, las listas a diputados, pero el eso número porque lo resuelven así los partidos, no porque sea obligatorio según la Constitución. No hay una obligación de que el partido, digamos, distribuya sus autoridades de acuerdo al resultado. Tanto es así que el Frente Amplio tiene su propio sistema. Claro, lo resuelven los partidos y porque también algunos otros aspectos de la reforma obligaron a ello. Por ejemplo, la eliminación de los suplemas a diputados, que antes permitía que se abriera una cantidad importante de listas que competían contra otros suplemas dentro del partido. Bueno, al eliminarse esta posibilidad, la forma es que haya un orden de una única lista de diputados. También se eliminó la posibilidad de la acumulación por identidad de lista, o sea que una lista de diputados solo puede ir con una lista al Senado. Entonces eso ha llevado a una reducción en la oferta y la conformación de esa lista. Muchos sectores han optado por dejar que se ordene libremente en esta elección interna. También hay un elemento interesante que también impulsó la reforma, que es la imposibilidad para que un candidato que haya competido por cualquiera de los lemas que se presentaron en esta instancia de las internas compita por otro en una instancia posterior, es decir, que quien hoy está en una lista de uno de los partidos determinados y no le va bien en esa competencia interna, no puede agarrar sus cosas e irse y abrir una lista en otro partido. Entonces, ahí también hay una cuestión donde uno debería cuestionar la no obligatoriedad del voto, porque en definitiva, bueno, ese ciudadano podría capaz que en octubre haber contado con que iba a tener un mayor número de votos y entonces queda relegado en los puestos de las listas a diputados o al Senado o en la distribución de cargos porque tuvo una baja performance, pero no puede volver a medirse en otro escenario. Entonces ahí se le cierra un poco la puerta. La contra, además, que se va sumando a todo esto y al argumento para hacer obligatorio el voto en las elecciones internas o primarias, es que nuestros vecinos del otro lado del Río de la Plata también tienen una instancia de elecciones primarias que son abiertas, son simultáneas como las nuestras y también son obligatorias. Las nuestras son obligatorias para los partidos, pero ahí el voto es obligatorio. Y a veces es como una primera encuesta de cómo va a ser la competencia en octubre. Sí. Muchas veces termina funcionando más de esa manera que de la otra, más como un ranking que como un instrumento para definir candidaturas que político, claro. En la mayor parte de las ocasiones terminan negociándose antes. Claro, ¿no? que por sí solo además limpia el panorama de candidatos que ya directamente no iban a tener chance y entonces ante la eventualidad de gastar mucho dinero resuelven, por lo menos a nivel presidencial, acordar en la previa, que es lo que está pasando ahora, una reciente oleada de acuerdos en todos los partidos en Argentina y entonces no va a haber competencia a nivel interno de los partidos por la presidencia de la República, pero sí va a haber una competencia grande a nivel después de los distintos niveles, tanto nacionales como subnacionales. Y esa primera instancia también siempre ayuda a los partidos mismos, ¿no? Hay un tema que capaz se sale de esta discusión, porque claro, estamos hablando de voto obligatorio, de por sí eso nos lleva a hablar de una democracia consolidada y demás, pero hoy en día la democracia tiene muchos retos, ¿no? Todos los movimientos que están fuera, todo este montón de outsiders que de alguna manera no congenian con el sistema de partidos, y la votación obligatoria a las internas, en efecto, ayudaría al sistema de partidos y ayudaría a fortalecer esa instancia como la instancia promotora por excelencia de los candidatos al Parlamento, a la presidencia y demás. El mundo de hoy es un mundo donde la tendencia da en contra hacia el sistema de partidos, en contra hacia la democracia, digamos, tradicional o como la conocemos, con presidentes que no tienen nada que ver con ese sistema, que llegan al poder y impulsan un montón de reformas, con movimientos que capaz estaban en la periferia de la discusión política y de repente se convierte en una mayoría. Y yo creo que hay que generar garantías hoy para el mañana. Y en el Uruguay tendría sentido, ¿no? Desde mi perspectiva como ciudadano afuera, tendría sentido que las primarias obligatorias sean justamente un resorte para garantizar que sigan siendo los partidos, las organizaciones por excelencia,
democracia, donde la gente hace política, donde la gente propone los nombres y después, posteriormente, selecciona o no a esa persona. Es interesante cómo al haber abierto la mesa de análisis político y al haber tirado este tema en particular, voto voluntario, voto obligatorio, se empezó a mover mucho más fuerte la participación de la audiencia en esta mañana. Es muy controvertido el asunto, tengo opiniones de todo tipo, en todo caso las vemos dentro de un rato.